Gloria a Dios. Hermanos, les voy a rogar que abramos la Biblia y lo vamos a hacer en la carta de Pedro. Ya casi terminamos esta carta. Así es que, primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice de la manera siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Continuamos, hermano, ya con este estudio de la carta de Pedro. Ya con esto que leímos, hermanos, terminamos ya el capítulo 4. El apóstol Pedro, hermanos, en esta porción que leímos, anima, hermanos, a los creyentes a no sorprenderse, hermanos, ante las pruebas y sufrimientos que enfrentan. Hermanos, sino que debemos de verlos, dice el apóstol Pedro, como parte de la vida cristiana. Mire qué interesante eso, hermano, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Por qué os sorprenden? ¿Por qué se admiran? Dice Pedro. Por el fuego de la prueba. O sea, hermanos, por enfrentar pruebas y sufrimientos no debemos de admirarnos, de sorprendernos, sino que debemos de verlo como parte de la vida cristiana. Mire esto, hermano. Hermanos, este versículo, hermano, nos recuerda que el sufrimiento, hermano, no es algo extraño en la vida del creyente. No es algo extraño. Hermano, muchas veces vemos, hermano, predicadores que le hablan a la gente, hermano, de que a usted todo le tiene que salir bien, usted no tiene por qué tener problemas, si usted tiene problemas es porque usted anda mal con Dios, algo ha hecho. Miren, pero vemos que la palabra de Dios aquí lo que está diciendo es que las pruebas y dificultades, hermanos, no debe de ser algo extraño. Qué raro lo que me está pasando y por qué. Y muchas veces, hermanos, cometemos esos errores en a veces hasta preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Hermano, cuando
la Biblia nos muestra aquí en esta palabra que nosotros debemos, hermano, de entender cómo es la vida cristiana. Mire, y que el sufrimiento es algo, hermano, que es parte de la vida cristiana, hermano. Mire, Dios permite las pruebas. Amén, hermano. Dios permite las pruebas con un propósito. Primero, hermano, como se llaman pruebas, Dios las permite con un propósito. Número uno, para fortalecer nuestra fe. Quiere decir, hermano, que cuando viene una prueba a su vida, viene, hermano, una dificultad, viene, hermano, ese momento difícil, debemos de traer a la memoria que las pruebas y las dificultades, hermanos, son parte de la vida cristiana. Eso es lo que tenemos que pensar. Y debemos de pensar de que Dios está detrás de todo lo que le acontece a un hijo de Dios. O a veces llegamos a pensar, quizás Dios no sabe, quizás Dios no se da cuenta de lo que estoy sufriendo. ¿Será que el Señor está muy ocupado, hermanos, y que no se ha fijado de que estoy en graves dificultades? No, hermano, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él es soberano, Él todo lo sabe. A Él no se le escapa. Lo que sucede es que Dios permite las pruebas a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Número dos, para purificar nuestro carácter. Oiga, hermano. O sea, estamos siendo moldeados por el alfarero, hermano. Nosotros somos barro. Hermano, quizás ya como ya no cantamos ese corito, hermano, se nos olvida. Soy barro, nada más, Señor. Soy una vasija que Dios la está formando, hermano, la está moldeando para que seamos a la imagen de su Hijo. Entonces tenemos que ser moldeados por el Señor. Dios tiene que moldear nuestro carácter. ¿A cuántos les gusta el carácter que tienen? No, hermano, somos duros, difíciles. Ayúdanos, Dios, tenemos que decir. Porque mire, Dios está tratando con nosotros. Y las pruebas también, hermanos, nos moldean, nos forman para que seamos como su Hijo. Entonces, hermano, detrás de cada prueba, Dios tiene un propósito que quiere cumplir en nuestra vida. Mire qué bonito. Esto es lo primero que podemos ver en estos versículos. Que las pruebas no deben de sorprendernos, hermano. Es parte de la vida cristiana, las pruebas. Tras que las pasó Jesús, hermano. Dice el versículo 13, pasemos al 13, ese era el 12. Mire el versículo 13 y 14 nos dice. Si no, dice, gozaos, está hablando de las pruebas. Si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, dice. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, mira, aquí vienen las pruebas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire estos dos versículos, hermano, qué interesante. Pedro, hermano, señala que cuando el creyente sufre,
debe de gozarse. Qué terrible, hermano. Sinceramente. Porque yo, cuando leo esto, hermano, me quedo sorprendido. Porque, hermano, necesitamos aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí dice, hermano, que, hermano, cuando el creyente sufre, cuando venga la prueba, venga la dificultad, tenemos que tener la mente, hermano, bien enfocada a que las pruebas y dificultades son parte de la vida cristiana. Mire, por eso Pedro dice que el creyente debe gozarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, no es fácil gozarse en la prueba, hermano. No es fácil, hermano, alegrarnos en el sufrimiento. No es fácil. Pero si traemos a la memoria lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que Pedro nos está diciendo, no, hombre, aunque la prueba está dura, me voy a gozar, hombre. Me voy a alegrar, voy a poner himnos, voy a glorificar a Dios en medio de la prueba. Fíjese que el apóstol Pablo había aprendido bien eso, hermano. El apóstol Pablo había aprendido muy bien eso. Hermano, cuando el apóstol Pablo, hermano, lo llevaban preso, lo metían en algún lugar, él se gozaba, hermano. Él cantaba aunque estaba encadenado. Él adoraba aunque estaba, hermano, metido en la cárcel de más adentro. Se gozaba. El apóstol Pablo pasó preso muchas veces. Digamos 2. Pero, hermano, cuando estuvo ahí, escribió las cartas que se llaman las cartas del gozo y del regocijo. Mire, hermano, y cómo se pone a escribir esas cartas en un momento tan duro, porque el apóstol había aprendido esa lección, hermano, que aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, que el creyente debe de gozarse en la prueba. Porque, hermano, está siendo participante de los padecimientos de Cristo. Qué bonito, hermano. Entonces, hermano, cuando somos maltratados por causa de ser cristianos, hay que decirlo, cuando somos maltratados por reflejar los valores del reino de Dios, dice Pedro, somos bienaventurados, dichosos. Cuando a usted le dicen, esa hermana me cae mal, ¿y qué le ha hecho? Nada, la cara, con solo verla, ya siento repudio. Hermano, gócese, porque solamente porque usted ha decidido honrar a Dios, usted le puede caer mal a alguien. Dice, soy bienaventurado, dice. También dice Pedro que eso refleja, eso de ser aborrecidos por causa del Señor, refleja que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Mire qué bonito, hermano. El Espíritu de Dios reposa sobre usted. Cuando es vituperado, cuando es, hermano, maltratado, y usted está tranquilo. Cuando usted, hermano, sabe que está honrando a Dios. Y que ese vituperio no es porque usted ha sido malcriado, malcriada, que ese vituperio no es porque usted haya sido tramposo, porque ya más adelante va a hablar de eso, sino que, hermano, es por causa de Cristo. Por eso es bienaventurado. Y dice, y eso refleja que el Espíritu de Dios reposa
sobre nosotros. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Pedro, hermanos, en estos versículos 15 y 16, aclara que si sufrimos, debe de ser por ser cristianos. Así dice el versículo. Mire, no, hermano, habla de un sufrimiento, hermanos, como resultado de nuestras malas acciones, sino como cristianos. Mire cómo dice el 15. Así que dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mire, hermano, ahí está diciendo, hermano, que estas son malas acciones. Y si nosotros hacemos esas malas acciones y por esa causa somos maltratados, eso es el fruto por lo que hacemos, hermano. No es, hermano, estoy sufriendo por el Señor. Usted vea cómo sufro, hermano, cómo me tratan. Pero, ¿y cómo está tratando usted? Porque así es lo que dice Pedro. Dice el verso 16, perdón. Pero si alguno padece como cristiano, oiga, aquí cabal lo está diciendo, pero si alguno padece como cristiano. ¿Y qué es ser cristiano, hermano? ¿Qué es ser cristiano? Dice que a los discípulos se les llamó cristianos allá en Antioquía. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque, hermano, reflejaban el carácter de Cristo. No porque usaran mantelina. No. Y que esa no es una señal. Uno dice que es una señal. Pero la señal del cristiano es el amor que refleje a Cristo. Entonces, hermano, ahí dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Miren, hermano, qué bonito. O sea, habla, hermano, de glorificar a Dios si padece como cristiano. Esta parte, hermano, nos enseña que debemos cuidar nuestra conducta, mire, y de vivir en integridad. Sabiendo, hermanos, que nuestro testimonio ante el mundo es importante. ¿Sí o no, hermano? Nuestro testimonio ante el mundo es importante. La gente tiene puesta la mirada en nosotros. Entonces, eso es lo que dice Pedro hasta ahí en el versículo 16. Entonces, hermano, si padecemos como cristianos, no nos avergoncemos, dice la palabra, sino démosle gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Miren, hermano, aquí esta palabra juicio, hay que entenderla, hermanos, porque no está hablando de un juicio para condenación, sino para
corrección, vamos a decirlo. O sea, habla de un castigo de Dios, porque es tiempo de que el juicio, voy a decirlo de esta manera, que el castigo de Dios comience por la casa de Dios. ¿Eso quiere decir ahí? Pedro sugiere que Dios como Padre justo y amoroso, ¿cuántos saben que nuestro Padre es justo y amoroso, hermano? Sí, hermano. Entonces, hermano, Él primero disciplina a sus propios hijos. O sea que antes, hermano, de que el juicio o el castigo venga para el inconverso, para el que no conoce de Dios, Dios va a tratar primero con nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le interesamos. A Dios le interesa a usted, le intereso yo, todos nosotros le interesamos a Dios. Entonces, como le interesamos a Él, para Él es prioridad que el juicio comience por su casa. Después va a darle allá. Y mire, o sea, primero Dios va a disciplinar a sus propios hijos. La disciplina, hermano, es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina es necesaria. Es necesaria. Porque si se nos deja sin castigo, hermano, nos torcemos todos. Entonces, hermano, la disciplina es necesaria para corregir, para purificar la vida del creyente. Cuando Dios la disciplina a usted, cuando Dios, hermano, está tratando con usted por algo, no es porque Dios no la ame, Dios la ama. Dios nos ama y por eso nos disciplina. El problema es cuando nosotros no reconocemos que necesitamos ser disciplinados por el Señor. Entonces, hermano, como le digo, la disciplina es necesaria para corregir, para purificar al creyente, para llevarlo, hermanos, a una vida de santidad y obediencia. Mire qué bonito. Para llevarnos, hermanos, a una vida de santidad y obediencia. Por eso es importante. Hermano, porque Dios desea que su iglesia refleje la santidad de Dios. O sea, Dios desea que seamos un testimonio ante el mundo, hermano. Ante el mundo. Verso 18. Este versículo, hermano, a veces es mal entendido. Así que lo vamos a leer cuidadosamente. Mire cómo dice ahí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice ahí Pedro. Hermano, este pasaje, en este versículo Pedro recalca que incluso el justo pasa por dificultades en su camino hacia la salvación. Oiga lo que estoy diciendo. Pedro aquí recalca en este versículo que incluso el justo, porque aquí dice el justo, pasa por dificultades en su camino hacia la salvación. O sea, como dice allá en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Pero si usted lo lee detenidamente y así fuera de contexto, porque estamos hablando de que para entender los versículos hay que ver de qué está hablando, ahí arriba o abajo. Esos son el contexto anterior y posterior. Entonces, como está hablando de las pruebas, que debemos de verlas, hermanos, como parte de la vida cristiana, que es lo que está hablando. Entonces aquí no está hablando de que la salvación esté en juego o que qué difícil me costó salvarme. No está hablando de eso, porque aquí si lo leemos de esa manera como está escrito en la Reina Valera, que dice, si el justo con dificultad se salva, este pasaje no está diciendo que el justo se salva a puras penas. Si usted lo lee de esa manera, usted podría decir, no, que aquí lo que está diciendo es que el justo a puras penas con dificultad se salva. No está diciendo eso. Porque la salvación, hermano, no depende de nosotros. Me costó y la alcancé, no depende de las obras. La salvación depende de Dios. Y Dios es poderoso para salvar. La sangre de Cristo tiene poder. No está en juego la salvación. No está hablando ahí de dificultad de salvarse. Está hablando de que el justo, a través de las dificultades que va a atravesar, él siempre va a llegar a la meta de ser salvo porque ha sido escogido por Dios. El Señor mismo lo dijo. El que esté en mi mano nadie lo arrebata. Usted no está hablando de eso. Entonces, como le digo, aquí más bien señala que el camino de la salvación, o sea, el camino del justo, implica sufrimiento, implica dificultades en el proceso de santificación. El justo, hermano, va a pasar todo ese tipo de cosas, dificultades, pruebas, hermano, y como dice ahí, a puras pruebas. Pero la salvación no está en juego. No. Dice la Biblia que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Su posición ya es otra. Eso lo dice Efesios. Entonces, hermano, eso es lo que significa ese versículo. El versículo 19 finaliza Pedro y dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mire qué tremendo es, de modo que los que padecen, que los que sufren, según la voluntad de Dios. Miren, o sea, a veces nosotros decimos, yo no creo que esta sea la voluntad de Dios. A veces pensamos así. En algunos casos, hermano, como le digo, Dios nos está probando. Dios está probando nuestra paciencia. Dios está probando nuestro amor hacia Él, la lealtad que le tenemos. Está probando, hermano, nuestro carácter. Si renegamos, si blasfemamos, si hablamos mal, si nos quejamos. Sí, Dios está probando muchas cosas. Pero Pedro dice, de modo que si padecen, mire, que los que padecen, se habla de que no todos, hay unos que sí, según la voluntad de Dios. O sea, puede haber un momento, hermano, en que esa es voluntad de Dios que estés padeciendo eso. Dice ahí Pedro, encomiéndese sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice. Es como decir, ahorita estoy pasando una gran prueba, pero Dios sabe cómo me va a sacar de esto. Dios sabe lo que va a hacer. Me encomiendo a Dios. Y yo voy a seguir adorándole, exaltándole, bendiciéndole. Haga el bien, dice ahí.
Entonces, hermano, como creyentes, se nos llama, hermano, a entregarnos a Dios en medio de las pruebas. Es que no son fáciles, hermano. Yo sé. Hay unos que pasan pruebas más tremendas, hermano. Y a veces digo, Dios mío, ten misericordia de esta persona. Porque mira, hay enfermedades, hermano, terribles. Que ahí está la persona y mantiene esa enfermedad, y ahí está luchando, y ahí está orando, y ahí está clamando, o algún otro problema que no le haya solución. Ahí está, yo ya no había qué hacer, yo ya oré, ayuné. Gloria a Dios. Póngaselo al Señor, Señor, yo ya no aguanto, yo ya he hecho todo, ¿sí? Sí, encomiéndese a Dios, dice. Puede ser que Dios, hermano, un propósito sí le voy a decir que tiene, que Dios no es por gusto que hace las cosas. Algo Dios está haciendo. Porque dice, encomiéndese a Dios, al Creador, porque Él es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermano? Él es fiel, hermano. Él tiene un propósito. Y después lo vamos a decir, yo no sabía eso. Dios estaba tratando conmigo. Dios quería que yo fuera más humilde. Entonces, hermano, como le digo, somos llamados a entregarnos a Dios en medio de las pruebas. Recordándonos, hermano, que nuestro Dios es nuestro Dios guardador y tiene un propósito en todas las cosas. Mire qué bonito, hermano. Qué bonito. Hermano, este estudio nos anima, hermanos, a enfrentar el sufrimiento y las dificultades con esperanza en que tenemos un Dios poderoso. Sí, hermano, enfrentemos lo que venga con fidelidad a Dios, de la mejor manera, como la palabra de Dios nos dice, entendiendo que es una oportunidad para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hermano, el que adora a Dios en la prueba, eso, hermano, yo le aseguro que hace regocijarse al Señor. Sí, el Señor se goza. Así que, hermano, mire qué bonito lo que la palabra del Señor nos enseña. Cada día, hermano, aprendemos más de Dios a través de su palabra. Así que, hermano, es un llamado para, hermano, dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Cerremos los ojitos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites poder estar en este lugar, Señor, poder estudiar tu palabra, Señor, poder leer, Dios, tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón sensible. Te pedimos que nos des, Señor, un corazón abierto a tu palabra. Por favor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ministranos, Dios. Por favor, Dios amado. Por favor, Dios bendito, Dios maravilloso. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos. Perdona, Dios,
todo aquello que te es desagradable, Señor. Perdónanos, danos un corazón sensible. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos. Que en el momento de la prueba, Dios, nosotros podamos entender que tú tienes un propósito con nosotros, que tú quieres irnos moldeando, capacitando, renovando, haciéndonos más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor.